Así que vamos a dar comienzo ahora a la charla de Arturo. Dale nomás, Ya, pues. Arturo. Bueno, la charla es Cambio Climático y su impacto en el rubro minero, ¿cierto? Mi nombre es Arturo Morales Ladrón de Guevara y trabajo en la Gerencia de Sustentabilidad de Asuntos Externos de la División del Teniente Codelco, Chile. Un poco para partir, digamos, qué es lo que son los gases invernaderos, digamos. Hay que tener en claro que los gases invernaderos son súper buenos, en realidad. Porque si no fuese así, nuestra Tierra sería totalmente inhabitable. Sin los gases invernaderos naturales, por así decirlo, el CO2 y el metano, que se producen naturalmente, si no hubiese esa capa, digamos, que protege, digamos, la Tierra y que hace que el calor se permanezca y no se vaya al espacio infinito, tendríamos una temperatura de menos 18 grados. Así que eso es un poco para entenderlo. El problema es que los últimos 200 años, el ser humano ha emitido, digamos, en exceso estos gases de efecto invernadero, que es el dióxido de carbono, el metano y los NOx, principalmente también el ozono. Y eso ha generado, digamos, un aumento de la temperatura más allá de lo recomendable. Entonces, ¿y qué se ha traducido eso? En aumento, ¿cierto?, de las temperaturas de la Tierra. Aquí ven, digamos, hasta el principio de los 2000, que eran como 0,4 grados adicionales, pero ustedes van a ver una lámina más adelante y ya estamos llegando pronto a los 1,5 grados adicionales en la temperatura global, que era un límite que se había anunciado, digamos, como crítico, porque los efectos son nocivos en el sentido, digamos, del derretimiento de los cascos polares, etc. Y ustedes ven, digamos, también ahí el aumento del CO2, que si uno lo analiza, digamos, en los tiempos históricos, geológicos, estamos hablando que nunca habían aumentado por sobre los 280 ppm, y resulta que a partir de los 1750 a la fecha han aumentado un 45%, ¿cierto?, llegando a niveles actuales sobre los 400 ppm. Y esa es un poco la razón, digamos, de por qué estamos en esta situación. Y eso es producto, digamos, de la industrialización, digamos, del ser humano, ¿cierto?, el uso excesivo de combustibles fósiles. Aquí, por ejemplo, una noticia que salió ayer, ¿cierto?, de la Associated Press, que ya están advirtiendo, ¿cierto?, que en los próximos 5 años vamos a llegar, ¿cierto?, a este umbral crítico que era los 1,5 grados, que era por sobre, digamos, la temperatura media global histórica. Y ese, digamos, era uno de los acuerdos internacionales, digamos, que había que limitar este alza de temperatura, porque por sobre eso ya se empieza a poner complicado, más complicado. Así que estamos ya muy cerca, o estamos llegando, ¿cierto?, a ese límite de umbral peligroso. Bueno, aquí también quise poner esta lámina de una encuesta de percepción del Ministerio del Medio Ambiente, donde la gente le pregunta, ¿cree que el cambio climático está ocurriendo? Y un 84% de las personas encuestadas dice que sí. Por lo tanto, la mayor parte de las personas que uno pudiese hablar ya saben, digamos, de que el cambio climático está llegando. Aquí hay también una gráfica a mano izquierda, ¿cierto?, de la alza de temperatura al 2050, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver que estamos en Rancagua, 2,1 grados. ¿Sí? Ya se estima, digamos, de que aquí al 2050 el aumento de temperatura va a ocurrir si es que no hacemos algo, porque la idea es hacer algo, digamos, y para poder, digamos, evitar que esto ocurra. Aquí hay algunas preguntas, ¿cierto? ¿Qué puede hacer usted para enfrentar el cambio climático? Y dice que la más importante, ¿cierto?, cuidar las áreas verdes, reducir el uso de agua y energía, como lo más importante, evitar el uso de bolsas plásticas. Es decir, aquí, digamos, la gente entiende, digamos, de que las áreas verdes son re importantes porque las áreas verdes capturan el CO2, ¿cierto?, el exceso de CO2. Por lo tanto, en la medida, digamos, de que nosotros no paremos la deforestación, vamos a seguir, digamos, con este problema de exceso de CO2, porque en realidad la naturaleza tiene su ciclo natural para captar el CO2, y ese hay que cuidarlo. Bueno, aquí en esta parte de los conceptos voy a dejar a mi colega Georg Wenzel, que va a hablar un poco de conceptos respecto a las metodologías del panel intergubernamental del cambio climático,
que son cómo uno estudia, ¿cierto?, la vulnerabilidad y el riesgo climático y cómo esto se aborda. Adelante, Georg. Ok, hola, buenos días. Y presento, soy Georg Belcher, soy ingeniero civil de la Gerencia de Tranque, Relave y Recursos Hídricos de la Dirección del Teniente, trabajando a distancia. Como pueden ver en el fondo donde está mi casa toda desordenada. Así que, les cuento, para la Dirección del Teniente es un tema que nos está dando vueltas hace bastante tiempo, más allá de los últimos 10 años continuos de sequía, exceptuando el 2016. Han sido impactos que lo estamos ya sufriendo y lo estamos considerando, más allá de si es producto de cambio climático o no. Hay un cambio que se ha visto en los últimos 10 años, y en discusión puede haber gente que pueda pensar de que no es tanto, que es un cambio natural, que son ciclos. Hay ciertas teorías de la oscilación decadal del Pacífico que también pueden influenciar, pero el tema de fondo es que esto está acá. Hay cambios que han ocurrido en los últimos años y todos tenemos que prepararnos para poder enfrentarnos. Entonces, en lo principal, lo que se hace, lo que hemos trabajado es tratando de seguir las metodologías que saca el IPCC. El IPCC es el panel intergubernamental de cambio climático que lidera la ONU, que saca un reporte cada cierta cantidad de años, y que finalmente es el ladrillo principal científico y político con lo cual se están sacando adelante las diferentes políticas internacionales de relación al cambio climático. Entonces, lo principal, nosotros lo que buscamos es evaluar siempre la vulnerabilidad de los fenómenos climáticos, la exposición. ¿Para qué? Para buscar opciones con las cuales poder adaptarnos, lo cual refiere a reducción en la exposición, que pueden ser trasladarse de los puntos donde uno está expuesto o a verse mayormente expuesto por los cambios que están generando, reducir la vulnerabilidad, es decir, hacer una estructura más resiliente o que aguante mejor los impactos que aumentarían, y también mitigar los riesgos, quiere decir mitigar los impactos que puedan producirse. Todo esto a través de una priorización y que sea vislumbrada. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, riesgo climático, tenemos diferentes grupos de interés, están los organismos internacionales, como comentaba el IPCC, es uno de ellos. Están los gobiernos, que también tienen sus políticas, y cada uno de ustedes pueden revisar la página web del Ministerio de Medio Ambiente y la política de cambio climático del gobierno. Bueno, estamos nosotros como empresas mineras, y después todos los otros stakeholders que juegan un rol, como son abogados, aseguradoras, ONG. Y todos ellos trabajan la perspectiva de el riesgo y las mejores prácticas. Entonces, comprender las acciones es lo que nosotros estamos tratando de llevar adelante. Hemos realizado algunos estudios que les queremos mostrar algunos conceptos que hemos logrado sacar de lo que hemos analizado. Sigue, por favor, la que sigue. ¿En qué estamos nosotros mayormente expuestos como industria minera? En lo principal utilizamos activos que son de larga vida. Mejor ejemplo de todo es el Teniente mismo, que ya tiene más de 100 años de operación y que requiere un largo costo de capital, por lo cual nos vemos enfrentados a estos cambios que son de mediano a largo plazo. Y nosotros pensamos o queremos o nos gustaría pensar siempre de que Teniente tenemos para rato. Tenemos por lo menos nuestros planes iniciales pasados en 2050. ¿Qué más? Ocupamos recursos naturales como el agua, que ya se ha visto, pueden verse expuestos por una menor disponibilidad. Los mayores modelos, como vamos a ver más adelante, pronostican una disminución en los caudales, lo cual aumentará la competencia por el recurso, que es limitado, con otros usuarios en la cuenca. Estamos trabajando en regiones generalmente que están expuestas a eventos climáticos extremos. Teniente está ubicado por sobre los 2.000 metros de altura, y nos vemos probablemente expuestos a mayores frecuencia de ocurrencia de eventos extremos. Tenemos extensas redes de transporte, ejemplo la carretera del cobre, que realiza toda la operación, la cual se ven expuesta a estos eventos, con una mano de obra vulnerable a los impactos de cambio climático, todo porque somos parte de la cuenca, somos parte de la comunidad, y nos vemos todos expuestos a las mismas condiciones. Y hay acuerdos complejos de la obtención de permisos, las licencias ambientales y sociales de operación, las cuales van a ir viéndose modificadas con el tiempo. Vamos a la que sigue. ¿Pasó? No pasó. Sí. Bueno, ¿qué es lo que finalmente se ocupa para estas modelaciones? Son
lo que se llaman las proyecciones climáticas, que están basadas en diferentes escenarios, los cuales el IPCC finalmente los ha catalogado en 3, que en resumidas cuentas es un escenario donde se logra un escenario optimista, se podría decir, todo basado en las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Eso es lo que habla del escenario 8.5, por ejemplo. Entonces, dentro de estos 3 escenarios, hay uno que habla de que se consiguen todas las metas que se han planteado en los diferentes acuerdos internacionales, Kyoto, París, el último, todo el acuerdo de la COP, donde se lograría reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Un segundo escenario con lo que se llama en inglés el business as usual, que es el que mantenemos haciendo las cosas tal cual las estamos haciendo, y simplemente un escenario donde se genera un aumento en las concentraciones, lo cual generarían mayores cambios. Todos estos son modelos que, como puede verse en la gráfica de la derecha, tienen una gran variabilidad. Y eso es uno de los principales problemas con que uno se enfrenta al momento de intentar bajar a piso o bajar a tierra toda esta información. Vamos a la que sí. Lo que se ocupa para poder hacer estas modelaciones que les estaba comentando son los modelos de circulación global, que finalmente es un modelo que tiene un grillado de grandes dimensiones, aproximadamente entre 25 y 50 kilómetros cada uno de esos cuadrados que están viendo, que finalmente incorporan diferentes variables que juegan un rol dentro de esto y intentan simular el comportamiento del clima a nivel global. ¿Para qué se ocupan estos modelos de circulación global? Para entender la circulación de la atmósfera, con presiones, temperaturas en los océanos, poder realizar predicciones de tiempo en el corto plazo y estimar el impacto de las condiciones iniciales en las variables, simular condiciones pasadas para entender mejor el clima y estimar el cambio que se podría producir por diferentes motivos, ya sean naturales o antropogénicos. Es por el momento la herramienta más avanzada que actualmente se cuentan. Hay más de 100 modelos dando vuelta en el espectro del IPCC. Cada uno responde mejor o peor a diferentes áreas del mundo, a condiciones específicas locales que después les voy a comentar, para poder llegar a un mejor nivel de bajar esto a nivel global, poder bajarlo a nivel regional. Vamos a la que sí. Oye, George, quería hablar del comentario de arriba. Desde junio, la oscilación antártica está en fase negativa y presiones más bajas, y el anticiclón debilitado. ¿Qué es lo que es eso? En pocas palabras, esta situación climática ha generado, digamos, la posibilidad, digamos, que los frentes hayan avanzado hacia el norte y tengamos las lluvias que estamos teniendo ahora. Esto no estaba, digamos, anticipado, digamos, muy débilmente anticipado, y resulta que algo que tiene que ver con estos modelos, digamos, que estaba hablando Georg, y resulta que hubo un cambio repentino en junio de esto, porque la oscilación antártica estaba en fase positiva, y el anticiclón muy fuerte. Entonces, de repente cambió esto, y se generó este cambio que estamos viviendo. Entonces, por eso esto es tan dinámico. Todas estas masas de aire y de agua que se mueven, son justamente los modelamientos que tratan el hombre de estudiar y entender para poder entender cómo cambia el clima. Eso. Sí, un poco lo que se muestra en ese sentido es que todos los módulos que se generan tienen su variabilidad y es bastante alta. Entonces, nosotros esta es una parte de una muestra, un estudio que estamos, digamos, adelante nosotros en la edición, que muestra las diferentes proyecciones que estamos teniendo para la temperatura en el mediano, corto y largo plazo, considerando los diferentes escenarios que como les comentaba, el IPCC ha definido. Pueden ver que si jugaran todos los modelos que están realizando, más que una tendencia, uno tendría que hablar de un rango de cambio en el futuro. Y si pueden ver, estamos hablando de cambios que se dan entre los 2-3 grados, dependiendo del modelo que estamos desarrollando. Lo que quiero dejar bien claro en esta lámina es que todo lo que uno escucha tiene un alto grado de variabilidad. Entonces, se producen fenómenos como lo que comentaba Arturo, que son más que esperados, pueden ocurrir. Si finalmente no teníamos definido un niño muy fuerte este año, tampoco un niño, estábamos en la fase neutra, y en fase neutra de niños, que significa la temperatura del océano que se mide en el Pacífico, da para los dos casos, para años muy lluviosos o años muy secos.
entonces es difícil, y esa es la ciencia finalmente que los meteorólogos generan, que tenemos y nos proveen esta sorpresa. Vamos a la que sigue. Ese es el gráfico de temperaturas que hemos visto. Después tenemos el de precipitaciones, que como pueden ver va a la baja. Después les vamos a hablar más o menos de cuántos porcentajes eso se ve reflejado finalmente en los caudales, pero también pueden nuevamente observarse que tenemos modelos que nos disparan para los dos lados, hacen unas disminuciones, inclusive hay otros modelos que muestran un aumento. Esto finalmente, hay un estudio que desarrolló la DGA cuenta con un balance anual, un balance país, que la última versión que está actualizada es del año 87, y a partir de ese balance es en el cual se han otorgado los derechos de aguas en todas las regiones. Y este balance lo han actualizado el año pasado, salió ya, y incorporaron las variables de cambio climático. Y lo que hicieron fue exactamente esta misma modelación, pero ellos lo que hicieron finalmente fue seleccionar modelos específicos que mejor se adecuaban a las condiciones locales del país, que un poco reflejaban las condiciones que comentaba Arturo, de la oscilación del Pacífico, el efecto Niña, el anticiclón, la oscilación antártica, y de eso seleccionaron finalmente 6 modelos, y a partir de ellos proyectaron a futuro cómo se estaría moviendo las proyecciones. Ahora que sigue Arturo. Esto es lo que les comentaba. Nosotros ocupábamos fuimos los mismos modelos que ocupó la DGA. Cada uno de estos tiene diferentes tendencias. Algunos son los más optimistas, otros son más negativos. La idea es lo que queríamos llegar era a un promedio que no se nos disparara por ningún otro lado. Y finalmente también se seleccionaron los modelos que mejor se comportaban a nivel local. Y esto finalmente te genera un mapa, estos típicos mapas que uno ve con colorcitos que tienen unas grillas bastante grandes. Entonces estamos hablando de grillas de 25 kilómetros, estamos hablando de grillas de 50 kilómetros. Entonces esos resultados, para llevarlos a la práctica y poder utilizarlos, deben ser bajados a unas grillas algo más usables. Y hay diferentes metodologías. Nosotros ocupamos una de downscaling estadístico, que finalmente ocupa métodos estadísticos para poder bajarlos a una grilla mejor, y digamos los resultados que estamos mostrando. En el corto y mediano plazo vemos una disminución cercana a un 22% en las precipitaciones y un aumento en la temperatura de un 2,3%. Esto finalmente, ¿cómo nos pega? Nos pega en dos áreas principales. Uno, en la disponibilidad del recurso, ya en los caudales, y por otro lado también en cómo la isoterma es donde yo tengo nieve, también se mueve. Esto con lo que se proyecta al futuro, deberíamos tener la isoterma a una altura mayor, con lo cual tendríamos una menor acumulación de nieve, y por lo cual también cambiarían los regímenes de los caudales. ¿A qué me explico? En la región de O'Higgins, nos encontramos principalmente con un sistema que es fluvial y también nivoso. Deberíamos esperar de que a futuro esto comenzara a cambiar, de que las aguas que se producen por los deshielos disminuyan, que por lo general también, o no lo general, tipo, ocurren durante la época que mayormente se necesita, durante la época de riego, y tengamos una mayor cantidad de lluvia durante el invierno. Entonces, eso nos conlleva quizás a pensar diferentes formas de cómo nosotros debiéramos gestionar en el futuro las aguas, llámese construcción de embalses, infiltración de acuíferos, cosa de que podamos adaptarnos a cómo las condiciones van a ir cambiando. Ahora que sigue, Arturo. Eso es por el lado de la disponibilidad de agua. Nosotros también estimamos que, principalmente en el mediano plazo, en el Cachapoal deberíamos ver hasta el 2050 aproximadamente una disminución de alrededor del 12% del caudal, al 2060 un 22%, y al 2100 un 30% menos de caudal. Lo mismo le explicaba de cómo los regímenes van cambiando. También vemos que hay una disminución cómo estos años que hemos tenido, el año pasado fue el año más seco que por lo menos nosotros hemos medido, y también de que se ha medido desde que existe la Dirección Meteorológica de Chile. Y hay mucho que también se ha mantenido durante la época del verano, gracias al aporte del permafrost y los glaciares. Y también las tendencias, como hay un aumento de temperatura, aumentan que los glaciares deberían comenzar a retroceder, y este es un caudal que tenemos guardado que a futuro quizás probablemente no lo tengamos. Y ese es otro punto que tenemos que ponerle atención en nuestra planificación de largo plazo.
El otro aspecto que nos pega es el aumento de la cantidad de eventos extremos. Al producirse lluvia a una mayor altura, donde antiguamente no llovía, tenemos una gran cantidad de sedimentos que se encuentran sueltos, llueven en esos puntos y se pueden generar eventos como aluviones y eso se ha visto reflejado, y los modelos por lo menos nos estaban mostrando de que habría un aumento de estos eventos de gran escala en el futuro. ¿Sí? Vamos a la que sí. Y por otro lado también tenemos el otro evento extremo, que es la sequía, que es eventos en los cuales tengamos una mayor cantidad de sequías que nos puedan ocurrir, y vemos que todo esto también van aumentando en el tiempo, como pueden ver en estos gráficos. O sea, tenemos que en el mediano plazo, el 2044, pasamos de un 25% de probabilidad de tener sequías moderadas a un 40%, y así sucesivamente en el futuro. Esto todo se refleja en los mismos modelos, que obviamente menores precipitaciones, mayor temperatura. Todo esto se va reflejando en estos resultados. No, la que sigue. George y Saqué Arturo, del informe semanal de la DGA. George y Arturo, llegan algunas preguntas, las dejamos todas para el final, porque están quizás Sí. algunas más contextualizadas. Para el último, que todavía no viene la parte minera, pues este es como Ya. introducción. Ok, Sí. vamos a dejarlas todas para el final para decirle a todos los que están ahí haciendo sus preguntas. Ok, gracias. Así es. Y debemos ver también la acumulación que sacó el informe meteorológico del Julio, el Arturo, como el promedio histórico estamos muy por debajo del promedio histórico. Nosotros, probablemente por la mala costumbre que ya llevamos 10 años en condiciones muy secas, pasamos un junio que estuvo, de hecho no fue ni lluvioso, fue un año normal, que nos vemos sorprendidos con que estamos ya casi pensando que ya está todo solucionado, pero eso nos pasa. Y eso es una muestra en la acumulación nivel que tenemos. Nosotros, por lo menos, en lo que nosotros llevamos en mediciones en el área alta, este año ya nevó bastante más, cerca de un 40% más de lo que nevó en todo el año pasado. Y eso por lo menos nos abre algo de esperanza para el próximo. Digamos, la que sigue, Arturo, va a pasar a la parte minera. Aquí, claro. Aquí quería hablarle un poquito, digamos, ya para la parte del efecto de la minería, ¿cierto? Respecto a las emisiones netas de la minería. Esto a nivel mundial. Ustedes pueden ver, digamos, de que a nivel mundial estamos hablando que la minería aporta un 3,6 gigatón de CO2 equivalente. Eso equivale a un 7%, digamos, de la emisión mundial. Y respecto a la industria del cobre, ustedes pueden ver que son 0,2 gigatón de CO2 equivalente, que es 0,3% mundial. A nivel mundial, la emisión antropogénica al 2016 era de 52 gigatón, ¿ya? Para que puedan, digamos, imaginarse la cantidad de CO2 emitido. Y aquí ustedes pueden ver, digamos, y eso tiene que ver un poco con el aumento del consumo de la energía. Nosotros hemos ido con el tiempo aumentando, ¿cierto?, con el consumo de energía por tonelada de cobre. Hemos usado más combustible, estamos usando más energía, y ahí están nuestros desafíos, digamos, de cómo nosotros vamos disminuyendo el uso de combustible y vamos usando la energía de forma más eficiente. Yo creo que ahí están los desafíos. Aquí un poco, ¿cierto?, la emisión antropogénica del IPCC, digamos, y ahí ustedes ven las 52 gigatón, digamos, de los distintos rubros. Aquí también una lámina, digamos, que un poco grafica lo que habló Georg anteriormente. Ustedes pueden ver, digamos, de que a lo largo de los tiempos han ido cambiando los eventos. Anteriormente, los años anteriores, teníamos más avalanchas, ¿cierto?, en el área alta, y últimamente hemos tenido, ¿cierto?, los déficits hídricos se han ido intensificando, ¿cierto?, y también los aluviones se han ido intensificando. Y ahí aparece también un puntito rojo, que son los incendios. Nosotros hemos tenido las últimas temporadas incendios bastante grandes en nuestros territorios. El último fue ahora en febrero, donde se quemaron 2.200 hectáreas en el Estero de los Leones, en la hacienda Cauquenes. Y tuvimos otros también ahí, el sector del Club de Campo Coya, 200 hectáreas, así. Entonces, en realidad, a febrero de este año estábamos súper archicomplicados. Muchos incendios, mucho déficit hídrico, y afortunadamente, digamos, este año cambiaron las condiciones y nos da un alivio, no solamente a nosotros, sino que a todos los usuarios de la cuenca.
Aquí algunas directrices, ¿cierto?, de un estudio de la Universidad de Queensland respecto a la minería, digamos, de qué es lo que tiene que hacer la minería, ¿cierto?, para mitigar los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Tenemos que reducir las emisiones fugitivas, es decir, nuestras fundiciones, nuestros procesos productivos tienen que ser súper eficientes en capturar todos los gases. Nosotros actualmente en la división del Teniente estamos capturando el 95% de los gases que se emiten en la fundición. Y eso es bastante bueno, digamos, porque ya nos queda, digamos, un 5%, digamos, para poder avanzar hacia el 100%. La eficiencia de los recursos, agua, energía, suelo, etc. Y nosotros también tenemos que avanzar, ¿cierto?, en aumentar la eficiencia, disminuir el uso del agua, disminuir el uso de energía, y estamos tomando medidas al respecto. También nos gustaría incorporar cierto uso de disminuir los combustibles fósiles y aumentar las energías renovables no convencionales. Ahí está un poco amarrado, digamos, por los contratos de largo plazo con Colbún, pero tenemos un 10%, digamos, de poder incorporar energías renovables no convencionales. Esperamos cambiar ese escenario en el mediano plazo. Y sus soluciones biológicas, ¿cierto?, aumento de áreas verdes captadoras de CO2, también es un tema que podemos avanzar. Aquí también quiero mostrarles un poco que el Consejo Minero también tiene una política, digamos, para el cambio climático, y ahí puse 5 highlights que tienen que ver con, ¿cierto?, apoyar los compromisos globales en la mitigación del cambio climático, impuestos o propuestos por la IPCC, promover el uso de recursos renovables y otras tecnologías de baja emisión para la generación eléctrica. Ahí estamos hablando de la electromovilidad, digamos, estamos incorporando crecientemente vehículos eléctricos en la mina. ¿Cierto? La transición hacia una economía baja en carbono, mediante la producción de metales que permite la electricidad que se genere, transmita, almacene y use más eficientemente. Ustedes saben que el cobre es vital, digamos, para este efecto. El cobre se usa en muchos procesos y es vital, digamos, para este proceso. Y también la necesidad de adaptación al cambio climático en el diseño y operación de las faenas mineras. Y sí, ahí como nosotros diseñamos nuestras operaciones, incorporando conceptos de cambio climático. Y participar activamente en distintas iniciativas públicas privadas que propicien la búsqueda de medidas para la mitigación, adaptación y fortalecimiento. Nosotros como empresa estamos metidos en muchos paneles. De hecho, ayer participamos con Víctor Dorner de la Gerencia de Desarrollo en un panel multidisciplinario, digamos, de cambio climático en largo plazo con el Ministerio de Minería y el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí un poco también la política nacional de minería del Ministerio de Minería. Ustedes pueden ver, digamos, de que hay varios desafíos y nosotros estamos metidos en esos desafíos, como por ejemplo la gestión de recursos hídricos, la disminución de los pasivos ambientales, las emisiones, la biodiversidad, cómo nosotros nos vamos haciéndonos cargo del cambio normativo, y un poco inserción virtuosa del sector minero en la economía mundial baja en carbono. Otra cosa que es importante, ¿cierto? Este estudio, digamos, del IPCC, digamos, al 2019, donde habla, digamos, de cuáles son las directrices que hay que seguir, y un poco las conclusiones, digamos, es que necesitamos nosotros tomar medidas concretas, ¿cierto?, para ir disminuyendo los gases invernaderos. Tenemos que parar la deforestación y desertificación y el desperdicio de alimentos, que genera un 10% total de gases de efecto invernadero generado por la humanidad. El uso de la tierra con fines agrícolas, silvícolas y otros similares genera el 23% de los gases de efecto invernadero antropogénicos. Y la importancia de reducir el consumo de carne como política y reemplazarla por dietas basadas en plantas con estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Y sí, ustedes saben que, digamos, que el tema de la agricultura y de la ganadería extensiva es una gran fuente, digamos, de emisión de gases de efecto invernadero, y ahí un tema, digamos, que hay que abordar. Entonces, como final reflexión, digamos, ¿en qué lado estás tú? Entre todos mitigamos el cambio climático. Es decir, aquí tenemos que evitar caer, digamos, en el escenario del lado izquierdo y ojalá, digamos, recuperar nuestra tierra. Muchas gracias por la audiencia. Gracias, Arturo. Les recordamos que nos hagan todas sus preguntas ahora. Vamos a leer una pregunta del chat y después vamos a leer una que está en el otro lado.
Girán pregunta, ¿el año pasado fue el año más seco? ¿Tenían algún estudio realizado para las lluvias prolongadas en lo que va del año? No entendí muy bien la pregunta, pero vamos a tratar de interpretarla. Nosotros, por lo general, planificamos todo, mira, el consumo que tiene la división es bastante menor comparado con el caudal completo que la cuenca consume. Nosotros hayamos analizado y tenemos la capacidad de reaccionar frente a cierta cantidad de precipitaciones que nos llevan a diseñar nuestro sistema. Lo que pasó el año pasado escapó a toda lógica. Hay un concepto que se llama la probabilidad de excedencia, que significa más o menos te mide qué nivel de seco un año es. Nosotros generalmente trabajamos con 95% de excedencia, que significa que para el 5% de los años más secos podemos soportar, es decir, podemos pasar. Y lo que pasó el año pasado, de hecho todos los estudios también de la DGA llegaron a que nos encontramos con un año 99% de excedencia, es decir, años que nunca antes se habían medido. Entonces, frente a esa condición, no es posible estar preparado al final. Nosotros no hay ninguna parte que te puedan decir un estudio de metodología este año, el próximo va a ser de tal o tal forma. Te pueden dar indicaciones, va a ser un año seco, va a ser un año, puede ser que sea un año húmedo, pero no te van a decir con certeza que va a pasar un año del nivel que tuvimos el año pasado. No teníamos nada que nos dijera eso. Mira, York, ahora Irán dice, a lo que voy es que todas estas lluvias, ¿de qué manera se van a comportar las nieves con las temperaturas de verano entrantes? Debería haber lo que ha ocurrido por lo generalmente en lo histórico. Hasta ahora lo que ha nevado es un año, más o menos un año normal, lo que hasta ahora se ha acumulado. Así que lo que era ocurrir es lo que ocurría antes de hace 10 años atrás, de cuando empezó el periodo de sequía. Sí, pues tú me dijiste que no había nevazones así hace 6 años, fue la última 2014, que hubo a lo que tenemos ahora. Exacto. Pero no sabemos qué va a pasar en julio, agosto, septiembre. Lo de junio fue una probabilidad de excedencia del 50% más o menos, estamos hablando de un año normal. Y con lo que pasa en julio y agosto deberíamos ver qué es lo que está ocurriendo. Claro. Pero esperamos que sea una buena temporada para todos. Mira, Cristian Vergara también nos dice, ¿cómo se estima la concentración de CO2 en el pasado? ¿Esos datos son confiables? Son tan confiables a lo que uno puede llegar la ciencia a decirlo. Generalmente lo que se ocupan son análisis fósiles de capas de nieve, por ejemplo. También hay varias metodologías que se han ocupado, y lo principal es a través de análisis de fósiles antiguos y también capas de nieve también. Y los glaciares más antiguos también te permiten elevar burbujas que quedaron atrapadas hace varios años atrás, y eso te permite llegar a una estimación de qué concentración estamos hablando. O sea, la confiabilidad es mediana alta, pero también con todos los grados de incertidumbre que uno pueda tener. Pero por lo menos lo que se ha medido de los últimos 50 años sí son confiables, son mediciones directas. Lo importante es señalar que estas medidas, estas mediciones que hay, no las hace solamente un país, sino que son muchos grupos de científicos en muchas partes de la Tierra que toman datos y que se ponen de acuerdo y que llegan a estas conclusiones. Es decir, no es que aquí, digamos, hay una tendencia de Estados Unidos, no, sino que son muchos centros de investigaciones que llegan a las mismas conclusiones. Y sí, esos gráficos que mostramos son totalmente indesmentibles, digamos. El hecho de haber mantenido el CO2 estable hasta el siglo XVIII es algo que se sabe, digamos, por lo que dice York, digamos, de las capas de CO2 que hay en distintas capas geológicas, en la nieve, etc. Y lo que se ha emitido, digamos, en los últimos 200 años es así, digamos, es indesmentible. Y el aumento de la temperatura también, el aumento de la temperatura es innegable. Perfecto. Paola Larrachea dice, hola Arturo, ¿qué acciones concretas tomará Teniente este año respecto a sus impactos ambientales relacionados con el cambio climático? Bueno, como dijo Georg, nosotros hicimos un estudio, está en proceso de discusión interna y corporativa, digamos, para poder implementar medidas de mitigación y adaptación del cambio climático ya derechamente. Una de las cosas que estamos abordando
y lo va a hablar un panelista la próxima charla que hay, que tiene que ver con la electromovilidad. Nosotros estamos ya ingresando vehículos eléctricos, tanto camionetas como camiones, LHD, y lo estamos probando. Y yo creo que hay una meta bastante ambiciosa, digamos, de ir incrementando el parque de vehículos eléctricos al interior de la mina, y yo creo que lo vamos a lograr, porque es algo que ya hay tecnología, son eficientes y funcionan. Entonces eso es lo que estamos probando, y yo creo que eso es algo concreto que estamos haciendo, digamos, de ir cambiando. En el fondo estamos reemplazando combustible fósil por el uso de electricidad, que es más limpia, obviamente. Perfecto. Mira, la misma Paola después complementó su pregunta y puso, ¿y qué pasa con el uso consultivo del agua de Codelco? Sí, pues estamos en constante trabajo para mejorar las eficiencias de nuestros consumos. Se pueden ver ustedes los informes que hemos tenido, que pueden verlos en Cochito, que son donde se liberan. Hemos mejorado la capacidad de circulación de los últimos 5 años. Enormemente, así con 40% hemos mejorado nuestra capacidad de circulación. Obviamente siempre hay pasos donde mejorar, donde nosotros estamos enfocándonos en poder mejorar el consumo, la eficiencia del consumo. Nosotros estamos alrededor del consumo que tenemos para un año de producción normal, alrededor de 1,5 metros cúbicos segundo, lo cual también, si pensamos en lo que hay aguas abajo, es un consumo bastante menor en la cuenca. Siempre se está hablando entre un 2 y un 3% en el consumo de todo lo que tiene el río Cachapoal. Entonces nosotros, el enfoque finalmente que nosotros vamos a tener que en algún momento llegar es a un trabajo de cuenca y trabajar todo en conjunto para poder enfrentar las nuevas condiciones que nos vamos a ver enfrentados en el futuro. Oye, otra medida concreta que ha ocurrido en los últimos meses, desde que ya evidenciamos, ¿cierto?, la crisis hídrica, es que nosotros también mejoramos nuestra relación relave versus uso de agua. Históricamente siempre nos manejábamos en torno a los 58% de sólido y 42% de agua. Y resulta que podemos llegar a 60%. Y si disminuimos ese 2%, equivale, creo que por cada porcentaje son como 15 litros por segundo, ¿cierto, Georg? Algo así. Entonces, en el fondo, ahorramos 30 litros por segundo en aumentar el porcentaje de sólido en el relave. Ahí otra medida súper concreta. 30 litros menos por segundo al aumentar el porcentaje de sólido que va en la canal de relave. Ahora, ¿por qué no podemos seguir aumentando? Porque es un tema hidráulico. Si nosotros seguimos aumentando el porcentaje de sólido en el relave, ya no corre, ya se empieza a quedar, se empieza a embancar. Entonces, por eso estamos llegando al máximo técnico de sólido en el relave para que pueda ser transportable. Ahí hay otra medida que se tomó. Súper, mira, ya que hablaste de los relaves, me voy a ir a una pregunta, pero después voy a volver atrás, de Simón Cox, que dice, muchas gracias por la excelente exposición. ¿Cómo avisoran el futuro de la disposición de relaves una vez que el depósito de Carén cumpla su capacidad? Bueno, ahí hay un desafío súper grande porque nosotros tenemos una vida útil finita con Carén. Y si estamos nosotros en la 7ª etapa y tenemos 2 etapas de peraltamiento aprobadas. Históricamente, y sí, bueno, no históricamente, sino que por ley o por aprobación, si que nosotros hubiéramos tenido un proceso, ¿cómo se llama?, pausado de crecimiento, digamos, de la minería, esto no hubiera durado hasta el 2050. Pero como hemos ido aumentando, digamos, la producción, se ha ido acortando, ¿cierto?, la vida útil de estos peraltamientos. Entonces estamos hablando, digamos, de que tenemos un desafío enorme porque no nos quedan muchos años para poder, digamos, definir otra forma de depositar los relaves. Y ahí está, digamos, el desafío de los relaves pesados, los relaves espesos, porque los relaves pesados ocupan muy poca agua, pero también está el tema de dónde uno los deposita. Entonces ahí tenemos un desafío, pero claramente tenemos que pensarlo porque en realidad va a ser muy difícil que nos aprueben un embalse de relaves de las características de Carén en otros valles. Eso es muy, muy improbable.
Muchas gracias por las respuestas. Carolina también nos hace una pregunta que ya han tocado, pero quizás para hacer un recuento. Dice, ¿qué tipo de proyectos de energías renovables no convencionales ven posibles de implementar en el Teniente? Bueno, tuvimos ahí un proyecto súper bueno, que era generación eléctrica justamente con los relaves. Se hizo un piloto industrial en la Cascada 1, ahí en Barahona, donde se logró generar 1 megawatt de energía con los relaves. ¿Y por qué no se implementó? Porque los materiales, digamos, para evitar la abrasión, porque el relave es abrasivo, porque es roca molida, ¿cierto?, en agua. Por lo tanto, no es agua. Y eso corroe en los materiales. Entonces, si bien funcionó, pero los materiales, digamos, no eran 100% proyectables en el tiempo, en el fondo. Si uno hace una inversión y esa inversión se ve mermada por el efecto esto de la abrasión, claramente no es rentable. Entonces ahí un poco falló por la rentabilidad. Pero sí claramente se demostró que sí se puede generar energía con la cascada de relave. Y sí, siguiendo el mismo concepto de generación eléctrica con el agua, por caída, ¿cierto? De aprovechar la energía potencial, energía cinética. Así que ahí hay un ejemplo claro. También Sí. hemos estado trabajando con algunas empresas que nos han pedido algunos estudios para poder implementar paneles solares, fotovoltaicos y también un parque eólico en el sector de Codegua. Si bien no es nuestra propiedad, solamente una parte, pero sí, digamos, queda muy cerca de nosotros. Así que ahí también hay un proyecto que a lo mejor puede dar luz y nos podría, digamos, suministrar energía no solamente a nosotros, sino que también a la región de Higgins. Perfecto, mira, justo María Ignacia Toledo también estaba haciendo una pregunta relacionada con la electricidad. Y dice, ¿podrán implementar energías renovables pese a los contratos con Colbún? ¿Cuentan ya con energías renovables? Sí, eso es lo que te decía yo, pues nosotros Claro. dentro de un contrato de largo plazo, porque hay que entender que estos contratos se hacen corporativos, no es un tema de teniente, es un tema, digamos, que a ver qué es lo que hace la minería para asegurar el suministro eléctrico, porque acuérdense que hace unos años atrás había cierto riesgo de suministro eléctrico, es decir, lo que estamos hablando ahora, casi de superávit, no era así hace varios años atrás, entonces nosotros tuvimos que asegurar con contratos de largo plazo suministro eléctrico para poder sustentar nuestras operaciones. Y claro, ahora hay mucha más oferta de energía y más barata. Entonces ahí está el desafío de nosotros cómo podemos renegociar a lo mejor un contrato para poder, digamos, aumentar este porcentaje de energías renovables no convencionales en nuestro proceso. Si tenemos ese 10% que podríamos usar, y claramente ahí tenemos que negociar con Colbún para poder, digamos, implementar o para que ellos también demuestren, digamos, que la energía que se está usando es una energía limpia. Al final ustedes saben también que nosotros estamos como país en un proceso de descarbonización. Ya se están cerrando centrales de carbón y hay un plan muy agresivo, digamos, del Ministerio de Energía de ir cerrando estas centrales de carbón. Y finalmente yo creo que ustedes saben que hay un plan en Chile, digamos, de Chile carbono neutral al 2050. Así que hay planes súper agresivos en ese sentido, y Chile quiere posicionarse, digamos, como un país carbono neutral, y ojalá antes del 2050, porque estamos hablando de 30 años más, y a lo mejor las condiciones nos va a obligar, digamos, a acelerar el tranco. Claro, mira, Girán hace un comentario por si ustedes le quieren complementar. Dice, independiente de la cantidad de estudios que hayan, es importante tomar acciones, como dice Arturo. Nosotros no podemos gastar en un estudio realizado hace 15 años atrás porque la cantidad de gases invernadero que hemos generado hasta el año 2020 han variado y han ido en aumento de manera excesiva. Nosotros en la ciudad de San Fernando no tenemos, por ejemplo, lo que es fiscalización de vehículos a base de combustibles fósiles tampoco. Estamos en una completa forestación. No tenemos un estudio de los árboles que generan más oxígeno. Sí, bueno, yo hablé del tema de la deforestación. Yo creo que es súper importante cuidar nuestros activos forestales, por así decirlo. Desgraciadamente, por este tema, digamos, del cambio climático y la excesiva sequía, y ustedes saben, digamos, del mega incendio del 2017,
Yo le hablé de un incendio ahora en febrero del 2020, 2.200 hectáreas, entonces es algo que casi, digamos, el ser humano ya casi no puede controlar. Si nosotros seguíamos con este nivel de sequía, ustedes han visto los cerros como se han ido, digamos, poniendo amarillo y rojo, siendo que es vegetación perenne. Nunca antes había ocurrido, digamos, de que cerros de bosque nativo se hayan puesto de ese color. Y eso significa, digamos, que han ido perdiendo, digamos, agua y se han ido secando. ¿Por qué? Porque los bosques tienen una inteligencia en el sentido de que cuando hay déficit hídrico, empiezan, digamos, primero empiezan a secarse desde arriba, ¿cierto? Van perdiendo va perdiendo el follaje y finalmente quiere proteger el tronco. Entonces eso es el efecto que vemos. No están muertos, no están secos, pero sí están en un proceso de sequía. Entonces, si esto no se revertía, y ojalá que con estas lluvias se revierta, para poder recuperar el bosque. ¿Por qué? Porque el bosque es un gran captador de CO2. Un tremendo captador. Por eso es tan importante preservar las masas, digamos, de áreas forestales nativas, para poder, digamos, para que nos preste este servicio ambiental. Por eso es re importante no seguir avanzando en la excesiva uso humano de sectores naturales, sino que el ser humano tiene que restringirse hacia donde tiene ya su intervención y no seguir ampliando. Es decir, las urbes tienen que dejar de crecer. Tenemos que ser más eficientes en el uso de la tierra en la que tenemos y no seguir quitándole, digamos, a la naturaleza el espacio que necesita. Y que necesitamos todos necesitamos ese espacio. Entonces, en el fondo, si nosotros no entendemos los servicios que nos presta la naturaleza, estamos mal. Entonces, y eso es lo que tienen que incorporar los tomadores de decisiones, los políticos, los gobiernos, las empresas también. Nosotros como empresa, nosotros tenemos 50.000 hectáreas de vegetación y nosotros tenemos que tomar medidas, digamos, para proteger esa área verde. Ustedes saben que nosotros también anualmente reforestamos alrededor de 100 hectáreas por nuestros planes de compensación, por efecto, digamos, del aumento del embalse de relave. Entonces, si bien nosotros vamos aumentando el relave, también vamos reforestando. Entonces, con eso vamos compensando. Y esa es una obligación que tiene que ser. Gracias, Arturo. Mira, Simón Cox también nos hace una pregunta que dice, considerando que los territorios de la división albergan la mayor vegetación de todos los territorios de la corporación, ¿hay recursos especiales para manejo de sobrepastoreo, incendios, erosión por motos, etcétera? ¿Pueden estas medidas de protección dar acceso a certificaciones especiales al cobre? Bueno, ese es un tema súper importante porque nosotros yo creo que podríamos postular algunos de estos territorios que tenemos bosques nativos interesantes, importantes, a que sean, en el fondo, entrar en esta lógica de los bonos de carbono. Si nosotros, digamos, podemos certificar esos bosques y podemos, digamos, mejorar el uso, digamos, intensivo de esos territorios, y ahí nosotros estamos en conversaciones y tenemos convenios con agrupaciones de ganaderos, para que en el fondo cambiarle un poco la forma, digamos, de pastorear esos cerros, y no en el fondo sobrepastorearlos, porque al final hay un equilibrio ahí entre el pastoreo y el sobrepastoreo y el no pastoreo. Y si los más, digamos, ambientalistas, por así decirlo, podrían decir, no, sabe que yo no quiero nada con las vacas ni los caballos, y ojalá no se meta ninguno, digamos, al cerro. Pero si nosotros no fuéramos así, dejaríamos toda una tradición cultural afuera, y los ganaderos igual se meterían, porque es imposible vigilar la cordillera, ¿cierto? Y también están los que ya sé que lo hagamos sin restricción. Y no, se trata de hacerlo de una forma ordenada. En el fondo, darle un respiro al cerro y poder, digamos, de que el cerro se recupere y hacer un pastoreo, una carga ganadera, por así decirlo, controlada, ¿cierto? Y con buenos estándares. Y nosotros podemos llegar a eso. Y de hecho estamos trabajando con las agrupaciones de ganaderos, con la Universidad de O'Higgins, en convenios que tenemos con ellos, para poder llegar justamente a tener un uso sustentable del territorio. Y ahí, digamos, hay un desafío importante, digamos, que tenemos y que tenemos que abordar. Genial. Bueno, esa es la idea también de estas charlas que vamos a empezar a hacer de la mano con Codelco, que vayamos
relevando diferentes desafíos que eventualmente puedan ser también tomados por la comunidad e ir contando con el desarrollo de nuevos emprendimientos que sean un aporte en este sentido. Mira, Paola Larraechea también hace un comentario y después una pregunta más. Dice, excelente, tienen que reutilizar y no afectar a los agricultores, o sea, más sólidos y menos agua. Más pega y tratamiento para Minera Valle Central. Súper bien, ahí trabajé 5 años como ambiental. Y después dice, ¿qué tal va el cumplimiento ambiental de Codelco acerca del plan de descontaminación ambiental? Hay mucha crítica a eso en general. Bueno, yo les dije, digamos, hace poco que nosotros ya estamos en el 95% de captación de los gases de la fundición, que es principalmente SO2, dióxido de azufre, ¿cierto? Y PM10. Para que ustedes sepan, nosotros tenemos estaciones de monitoreo de justamente de SO2 en distintos lugares del territorio. Específicamente en Coya, población, tenemos estaciones de medición, digamos, de estos gases y también de PM10. Y ustedes, digamos, aunque no lo crean, el aire en Coya es mejor que el de Rancagua. Así de simple, es cosa de ver los datos, digamos. Los datos, digamos, de PM10 y de SO2 son muy por debajo, digamos, de lo que es el valle. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la razón? La razón es porque la minería impacta mucho menos que toda la actividad industrial y agrícola del valle. La quema agrícola, el uso de combustibles fósiles en todos los hogares, el medio de transporte, el polvo en suspensión, producto de los caminos no asfaltados, etcétera, etcétera, genera un impacto mucho mayor que lo que es la industria minera, en este caso el teniente, sobre la comunidad más cercana que tenemos, que es Coya, que queda a 14 kilómetros, digamos, en línea recta de la fundición. Entonces son datos duros y claro, obviamente va a ser muy difícil sacarse el estigma, digamos, de una empresa contaminante, pero nosotros tenemos datos y estamos trabajando con las comunidades para que justamente puedan entender de que nosotros hacemos esfuerzos gigantes para poder, digamos, demostrar y para poder ser transparentes en el sentido de que todo lo que estamos haciendo es tendiente, ¿cierto?, a hacer una operación limpia, sustentable y moderna, al final. Y en el mismo sentido, desde el punto de vista del comentario anterior, es muy importante la contextualización de los consumos que realiza la división. Estamos hablando del 2 al 3% del caudal disponible en un año normal, de la 1,5%. El esfuerzo en realidad va por el lado de la agricultura. A nivel nacional, estamos hablando de que la mayoría ocupa entre un 5 o 6% dependiendo de la región en que nos encontremos y la agricultura un 80%. Entonces, siempre es bueno tener en mente el consumo es grande como consumo unitario, pero en el contexto global de la cuenca es un consumo que es bastante menor. Entonces, el esfuerzo va como acumulado en todos los usuarios que están en la cuenca y por ese lado deberíamos enfocarnos también. Porque siempre está la imagen de que un gran consumidor de agua y en realidad lo contextualizamos en la cuenca completa no es tan importante. Tiene un rol importante que jugar por sus capacidades y por su posición la corporación, y en eso es lo que nosotros estamos trabajando para poder aportar a la comunidad y a la región todo lo que podamos. Sí, mira, aquí Cristian Vergara en la misma línea dice, felicitaciones por la exposición, Arturo y York. Creo que la percepción de la comunidad es distinta al trabajo y esfuerzo que hacen. Falta difusión de su trabajo. Bueno, justamente por eso estamos haciendo esto hoy. A nosotros nos interesa mucho acercar a Codelco a la comunidad y poder poner sobre la mesa estos temas que son tan importantes para la región de O'Higgins. Y vamos a continuar haciendo una charla más sobre economía circular, otra sobre la electromovilidad que se está desarrollando en el Teniente, y vamos a cerrar también nuestro periodo a fines de agosto con un seminario de sustentabilidad e innovación en minería. Así que los dejamos a todos súper invitados a que sigan uniéndose y a que sigan debatiendo con nosotros al respecto. Y muchas gracias por asistir el día de hoy, ya cumplimos 1 hora.
A ver, voy a leer el último comentario que justo puso María Ignacia. Dice, muchas gracias, interesante la charla. Qué bueno que se hablen estos temas. ¿Realmente todos los actores deben mitigar las emisiones? ¿O nos afectará a todos más de lo que ya nos afecta? Además de la descarbonización, las mineras se podrían ver beneficiadas con el aumento de la demanda del cobre y otros. Sí, muchas gracias María Ignacia por tu comentario. Y le agradecemos nuevamente a todos por su asistencia el día de hoy y especialmente le agradecemos a Arturo y a York que destinaron su tiempo para compartir hoy día con nosotros. Esta charla va a quedar disponible durante la tarde en nuestro canal de YouTube para quienes la quieran revivir o la quieran compartir. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Así que buenos días y muchas gracias a todos los que asistieron hoy. Chao Arturo, chao York. Chao, chao, que estén bien.